Nuevamente en un programa de Río Arriba, Río Abajo, desde el Parque Cultural La Garza Roja, tengo el privilegio de ser acompañado por uno de los más grandes psicoanalistas argentinos, el doctor Mangioni. Oscar Mangioni, con una trayectoria en el psicoanálisis importante, pero hoy vamos a intentar de lo que voy a llamar improvisadamente el psicoanálisis político. Argentina vive una crisis post-Perón, después de la muerte de Perón, muy grande. Una sociedad que cae con facilidad en extensiones maníaco-depresivas que lo han llevado, como digo, cada vez que voy a Argentina, a pensar que un día aparece el cielo y otro día, pocos después, se parece al infierno. ¿Cuáles son las causas en el espíritu de lo que se llama la memoria colectiva argentina y especialmente la bonaerense para que exista esa pulsión gozosa y en alguna forma mortal, doctor Mangioni? Yo creo que no escapa al pensamiento de la muerte del padre. Hay un padre que ha muerto para muchos sectores de la población, que probablemente ha sido Perón, y una búsqueda infructuosa de un padre idéntico, o sea, de una repetición de ese padre. Creo que todo el mundo ha fracasado en ocupar ese lugar para el imaginario colectivo y vivimos, como vos decís, en un momento, en una eterna melancolía, ¿no? En una eterna esperanza de volver a encontrarse con alguien que pueda ocupar ese lugar y la desesperanza de que es un lugar insustituible. Pero ese yo colectivo, ¿por qué durante 70 años no ha logrado elaborar el duelo del fallecimiento de un hombre que falleció hace 40 años, si mal no recuerdo, querido Oscar? 1975. Sí, a ver, no ha habido ni en ese sector, es decir, en ese espectro de la política, ni en otro, ha habido un hombre de ese peso. Tal vez un poquito Alfonsín amagó con alguna cuestión formal por la recuperación de la democracia y todo lo demás, pero nadie ha tenido ese tamaño, esa capacidad transformadora. Sin entrar en juicio de si esa transformación era la correcta, la mejor, indudablemente ha producido muchos cambios en mi país, muchísimos cambios. Nadie ha tenido la capacidad de cambio, que es lo que la gente, yo creo que ha quedado conmovida. La gente te dice, Perón hizo esto, Perón hizo el otro, Perón hizo lo de más allá. La mitad del país lo juzga bien, la otra mitad lo juzga mal, pero nadie podría decir que Perón hizo una transformación. Y nadie más fue capaz de hacer una transformación. Nadie estuvo a esa altura, ¿no es cierto? Yo creo que Argentina no ha producido en su clase dirigente estadistas de peso después de la muerte de Perón. Me lo explico desde ese lugar. Y durante la época de Perón, ¿qué estadistas de peso tenía? Porque pareciera que ustedes adoptaron un padre, como en su momento adoptó Italia a Mussolini, o como España adoptó a Franco o Alemania a Hitler. Era la época. Sin embargo, obviamente, una Europa, lo veníamos conversando, que no tenía todavía una identidad, por eso buscaba un padre. Francia ya la tenía, encontró un nuevo emperador en Napoleón, pero no un padre. No un ¿sí? padre, ¿sí? es cierto. Los zares encontraron un nuevo dictador con el proceso comunista del siglo XX. Pero aquí viene la preocupación, tomando este ejemplo, porque es como sociedades como Alemania pueden matar al padre, a Hitler, condenarlo al olvido, no visitarlo en la tumba, y Perón sigue siendo, al igual que para algunos en España todavía, un romance a ciegas, el caso del gran generalísimo Franco. Yo creo que Alemania, España, por ejemplo, ¿no es cierto? E inclusive Italia, no son países adolescentes. Yo creo que mi país es un país adolescente. Pero te puedes seguir justificando de seguir una etapa no adolescente, yo diría un poco más anal que adolescente, seguir pensando que hay una responsabilidad paternal sobre las defecaciones sociales y que seguimos temblando. Hay un tema que, ¿cómo cambiar ese yo colectivo? ¿Cómo trabajar para cambiar ese yo colectivo? Porque alguna tarde, algún amanecer tiene que madurar el pueblo argentino. Bueno, vamos a ver cómo madura un ser humano cualquiera. Sale de la endogamia, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué una persona sale de la endogamia? Sale de la endogamia para formar algo nuevo, para
sale de la endogamia por la sexualidad, sale de la endogamia para armar una familia con una planificación distinta. Argentina no ha logrado salir de la endogamia peronista, antiperonista. No ha logrado salir de eso. Ni de la una ni de la otra. Ni de la una ni de la otra. Ni del peronismo ni del antiperonismo. A mi juicio hay una inmadurez de los dos lados, maniquea y improductiva. Este maniqueísmo se repite en América Latina. Y sobre todo hablamos, yo siempre cuando hablo de política, yo soy contracultural, pero no anticorrea, ni antilacista, ni antinegocista. Soy contraculturalmente, será una disrupción contracultural, hago una propuesta, pero el anti implica una negación, una polarización hacia el tema. ¿Puede América Latina seguir enfocándose con esas polarizaciones y esperar un mejoramiento del bienestar cuando no habría capacidad de ningún tipo de síntesis común y concretadora? Es que justamente el anti es casi pre-hegeliano, es como si Hegel no hubiera escrito, ¿no es cierto? Ser anti una cosa o anti otra. La búsqueda de la síntesis es superar justamente el anti. O sea, nosotros estamos enfrascados, y yo creo que en varios países, como vos lo decís, en una guerra de esto es mejor que esto y esto es mi plan para el país. No hay algo que pueda parir un plan para el crecimiento de un país. O sea, hay una creencia acérrima a que cada posición es la que tiene que ser y somos contrarios a la otra. Y esto lleva, como en el psiquismo inclusive, dos pensamientos del mismo poder y antagónicos, lleva a una paralización, a una destrucción. A mí no deja de darme dos sentimientos muy claros. Uno es de pena y el otro es de fastidio. Estoy un poco fastidioso ya con esto, ¿no? Escucho los discursos y me desanimo. Aún los que podrían estar más afín a lo que yo pienso, aún así me aburren, me desaniman porque no les veo capacidad de síntesis. Siendo propositivos, recordando a Deleuze y a otros franceses importantes, nos hablaban de la deconstrucción. ¿Cómo deconstruirnos como sociedad sin maltratarnos? Porque viene un aspecto, nos vivimos maltratando. Estas tensiones neuróticas y al mismo tiempo, por el otro lado, histéricas que tiene el comportamiento argentino y gran parte de América Latina, no pasa por el filtro de la posibilidad de cambiar, porque este discurso, la narrativa argentina, solo ha cambiado que ahora es con tuiteo y antes era solo con la radio. Pero contame, es igual. Hay una cosa que tiene que ver con el cambio o con la repetición. Y yo creo que de no producir una síntesis estamos condenados a repetir. Vamos a repetir un péndulo que va un tiempo para un lado y un péndulo que va otro tiempo para otro. Pero nada hace una revolución en el sentido de lo que sería un círculo en la física. Ahí no se puede salir de la repetición. Es decir, y no se termina de dirimir ningún proyecto. Es decir, porque se aborta, porque se va al otro lado, empieza el proceso popular, se aborta porque se va al otro lado. Todo el tiempo estamos en plena repetición. ¿Qué tiene que ver esto de necrofilia, amor por lo muerto? Recordemos que resucitamos cadáveres como el de Bolívar, como el de Eloy Alfaro en Ecuador, como el de Perón y otros líderes, como el Che Guevara. Estamos siempre del lado de la muerte, es decir, lo que dirían pulsionalmente del lado del goce, y nunca estamos del lado de la construcción, del deseo. Muy poco se habla de los grandes científicos que tiene Argentina, ¿no? Quedan un poco abandonados, más allá de conocer un par de grandes escritores, más que por el mercado externo que por el propio interno. Argentina no presenta sus baluartes, tiene varios premios Nobel de Química, pero no son los estandartes, que eso estaría del lado del deseo, ¿no? Totalmente del lado del deseo, es decir, la creación no presenta ninguno de esos elementos como elementos culturales de su desarrollo, y en general Latinoamérica. Estamos como gozando de nuestros dolores, ¿no? Y a uno que le duele la muela no puede estar leyendo Voltaire, por ejemplo, porque le duele la muela, ¿no? Es como que... Y quiere que le duele la muela porque... Claro, goza de ese dolor y se queja de que el otro es el culpable del dolor de muela. Es una sociedad, de verdad, me suena decirte más que nada adolescente, en el sentido de que no puede producir una síntesis. Y no ha habido un hombre capaz de producir. Ya más allá de en qué sentido producir, pero nadie produce nada, todo el mundo repite. Repite, estamos en una típica
reproducción, en una repetición. Y sobre todo en esta época de la sociedad, donde la historia ha sido reemplazada por la acumulación de datos, es decir, no por un relato, sino por un dato. Es decir, hay un empobrecimiento del entendimiento posterior de la realidad y de la situación. Y por eso estamos en una eterna repetición. ¿Cuál es la diferencia en tomar la información de un relato que de un dato? ¿Sería lo mismo que inducción y deducción? ¿De qué estaríamos hablando? Yo te diría que el dato es a esta diada entre pornografía y erotismo, el dato está del lado de la pornografía y el erotismo está del lado del relato. Es decir, hay un empobrecimiento simbólico. O sea, una cosa totalmente contraria a lo que puedes encontrar en este lugar, que está todo lleno de simbolismo por todos lados. Es un lugar polisémico. Ahí es el dato puro. No hay lugar para el relato. O sea, se ha acabado la posibilidad de ponerlo en un contexto de sentido. Es un bombardeo incesante de datos. Y no hay elaboración de esos datos. No hay tiempo de elaborar. En ese marco, ¿cuál sería la fórmula para generar, si es que es posible, desde la sociología, de la psicología, un cambio de la mentalidad latinoamericana necrofílica, adoradora de padres y repetidora? y repetidora. O sea, o debería haber un discurso al que uno adscriba. Yo creo más en los discursos que en sus portadores, ¿no? Debería haber un discurso transformador y renovador que termine con esta diada tú y yo y que lo pueda superar. Y generalmente lo que uno piensa es que alguien pudiera ser capaz de generar la identificación suficiente en la gente, no para entronizarse y ser el camino a la verdad de la vida él mismo, sino para mostrar un proyecto simbólico, no un proyecto encarnado en un otro con minúscula, sino un gran proyecto, un proyecto de un gran otro, un proyecto de país que esté visualizando. Pero cuando hablamos del otro colectivo o de nuevo de un nuevo padre. A eso digo, o sea, un nuevo padre sería una nueva repetición. O sea, lo importante sería... Te hablas de un otro con minúscula que significa... Claro, un semejante que lo entronizamos y que lo ponemos que nos va a solucionar todo. Ese es el populista. Ese es el populista. ¿Y la propuesta tuya sería? Es el populista y también, es decir, digamos, son ciertos líderes, digamos, que no parecen ser populistas, pero apuestan a lo mismo. Hemos tenido líderes, digamos, de otro signo político. El caso de Macri es un caso... Macri es un caso típico de... Es un populista. Es un populista. La derecha acusa a los que ponen de la izquierda populista, pero tienen las mismas actitudes. Es que yo no creo que pase por derecha o izquierda, estoy de acuerdo contigo. Pero hay que acabar con esa situación. Pasa por el mismo defecto. Pasa por el defecto de la personalización narcísica. El día que creamos que alguien nos va a salvar y no que un discurso, que un proyecto nos va a salvar. Este sería el movimiento. ¿A qué le deberíamos apostar? ¿Al proyecto o al discurso? Deberíamos apostarle a un discurso que nos presente un proyecto y no una persona. Sin embargo, todos tienen un proyecto, dicen tener un proyecto. Dicen, Ramón. Dicen, después se ponen en primer plano el proyecto. Es un grave problema, yo digo que es adolescente, porque es un grave problema narcísico. Hay una entronización de cada figura que es gigantesca, y no está el proyecto detrás sobre el cual uno se puede identificar con ese proyecto. Si hubiera habido una adscripción al proyecto, muere Perón y se seguiría el proyecto. Muere Perón y mi único heredero es el pueblo. El heredero debería haber sido un discurso de proyecto de país. ¿En qué marco podría ser ese discurso, a tu entender, desde el punto de vista sociológico, más que económico? Primero que nada, del reforzamiento de la identidad. Es decir, esto que decía en algún momento Alberdi, uno de los creadores, digamos, del discurso político argentino del siglo XIX, que deberíamos tener el modelo francés, o Sarmiento, que deberíamos tener el modelo inglés o norteamericano. O sea, deberíamos pensar un proyecto de nuestra propia identidad. No dicho esto como una cosa chauvinista, sino que esté representada nuestra cultura allí. Un proyecto identificatorio de nuestro lugar, de nuestra cultura criolla. Pero entendiéndonos como mestizos.
Quizá uno de los problemas que tiene Argentina es no entenderse como mestizos. Debe entenderse como mestizos, es cierto. En el fondo siguen siendo mediterráneos. Pero fíjate que... Y viven en el austro. No viven en el meridiano mediterráneo, sino en el austro, en el otro polo. Sin embargo, se sienten todavía como a pesar de que gritan revolución, evolución, cualquier cosa. ¿A qué se debe esa fenomenología para terminar? Porque esta charla podría durar 2 días y no la terminamos. A la alienación. Hay una alienación a ciertos modelos que como congela, coagula, dogmatiza, en vez de abrir simbólicamente. Muy agradecido con el doctor Mangioni, con quien en otro nuevo programa estaremos hablando de la psicoemocionalidad, los hongos y otro tipo de elementos que ayudan a la cura. Gracias por esta conversa aquí en el Río Daule, agradecido infinitamente con vos, Che. Mucho placer para mí hacer esto contigo, Ramón. Hasta el próximo encuentro de Río Arriba, Río Abajo. Transmitimos esto en infograma.net y en OnePlus TV. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados teniendo